Algo acaba de salirse de control en la Casa Blanca. Mientras públicamente se insiste en que todo está bajo control, puertas adentro ocurrió algo muy distinto. Una reunión de emergencia en el despacho Oval, convocada con urgencia y marcada por el miedo. No para celebrar un logro, sino para contener una amenaza que crece rápido. El propio material afirma que incluso la base MAGA está empezando a romper filas. Y cuando un presidente siente que su propia gente duda, el problema ya no es político, es existencial. Esto te afecta a ti porque cuando el poder entra en pánico, las decisiones dejan de seguir planes y empiezan a reaccionar a golpes, con consecuencias reales fuera de Washington. Aquí aparece la paradoja clave. Mientras se habla de autoridad, el lenguaje interno es de crisis. Mientras se atacaba a gobernadores y alcaldes hace días, ahora se buscan conversaciones productivas. Ese cambio no es casual, es una señal. Y lo más importante aún no es lo que se dijo en esa reunión, sino lo que obligó a que ocurriera. Ahí es donde la historia da la vuelta. La reunión no surge de la nada. Según el propio relato, ocurre mientras se multiplican las exigencias públicas de destitución y procesamiento, no solo contra Trump, sino contra figuras clave de su entorno. Impeach Donald Trump, impeach Christine Gnome, impeach Pete Hegseth, impeach Kash Patel. Esa cadena de demandas no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una presión acumulada que ya se escucha incluso dentro de medios afines. Al mismo tiempo se menciona un movimiento confuso en la cúpula de la patrulla fronteriza. Greg Bevino aparentemente es degradado o removido, aunque everything is unorganized, murky and a lie, según el propio contenido. Y aquí aparece el patrón. Cuando las decisiones se vuelven opacas y contradictorias, no es gestión, es contención. La pregunta clave no es si hubo errores, sino por qué el mensaje cambia tan rápido, de amenazas y acusaciones a llamadas muy productivas con los mismos líderes locales que días antes eran atacados. ¿Qué información nueva obliga a ese giro? Porque cuando el discurso se invierte así de rápido, normalmente es porque alguien perdió la ventaja. La primera prueba concreta aparece en la televisión, y no donde el poder quisiera. En Newsmax, un presentador muestra una imagen y pregunta en voz alta, "Does that look like a gun?" Luego admite, "It's a phone. It's black like most phones." Ese momento importa más de lo que parece, porque cuando incluso los medios aliados empiezan a sembrar confusión visual, el control del relato ya está fallando. Y no se queda ahí. En Fox, Kash Patel declara apoyo total a la segunda enmienda, pero inmediatamente introduce el freno. "It's not smart to go out there with a fully loaded weapon." Dais que hay que ser reasonable y careful. La afirmación es clara, pero la contradicción también. Se proclama un derecho absoluto, mientras se normaliza limitarlo según la situación política del momento. Y aquí está el detalle que cambia todo. Nadie niega el derecho en abstracto, pero todos empiezan a justificar cuándo no debe ejercerse. Observa lo que no se dice. No hay una defensa firme del principio, solo gestión del daño. Y cuando el discurso pasa de convicción a contención, es porque algo más grande ya está presionando desde fuera. Y entonces la situación escala, no con una explosión, sino con algo más peligroso. Normalización. En el mismo circuito mediático, otro comentarista se presenta como absolutista de la segunda enmienda, pero inmediatamente enumera restricciones, permisos, identificaciones, contextos, responsabilidades. Dice que es un derecho, pero solo si se ejerce correctamente. Ese lenguaje no es nuevo, pero el momento sí lo es, porque aparece justo cuando el gobierno enfrenta acusaciones graves, muertes bajo custodia y una narrativa que ya no controla. Esto ya ha pasado antes en la historia reciente. Cuando el poder se siente acorralado, redefine principios como si fueran detalles técnicos. No los niega, los diluye. Y lo que antes era una excepción empieza a sonar razonable. Aquí está el punto incómodo. Lo que hace semanas habría provocado una rebelión discursiva, ahora se presenta como prudencia. Eso es lo que debería alarmar. No por una frase aislada, sino por la rapidez con la que se vuelve normal decirla en televisión sin resistencia. Y cuando lo impensable deja de sorprender, el terreno ya cambió por completo.
La segunda prueba es más pesada y ya no se puede maquillar solo con palabras. El propio contenido introduce un quiebre internacional que nadie en la Casa Blanca esperaba manejar al mismo tiempo. Primero, el llamado abierto a boicotear el Mundial. Un ejecutivo del fútbol alemán levanta la alarma. Luego, algo aún más contundente. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, dice directamente a los aficionados que no viajen a Estados Unidos. Stay away from the United States. Esa frase no es simbólica, es económica, reputacional y política. Y llega justo cuando el gobierno intenta proyectar estabilidad. Aquí está la contradicción que cambia la lectura de todo. Mientras internamente se habla de conversaciones productivas y control de daños, externamente el país empieza a ser visto como un lugar al que es mejor no ir. Eso no ocurre por una sola protesta ni por un solo incidente. Ocurre cuando la percepción de riesgo se acumula y observa lo que no se desmiente. No hay una refutación directa, no hay una campaña clara para revertir esa imagen, solo silencio y cambios de tono. En ese punto, el problema ya no es la narrativa doméstica, es la señal que el mundo empieza a recibir. Y mientras esa señal se expande hacia afuera, por dentro todo se acelera al mismo tiempo. Primero, Trump afirma que habló muy bien con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y anuncia que Tom Homan se reunirá con él para seguir dialogando. Horas antes, el mismo alcalde era tratado como enemigo. Segundo, aparece un mensaje casi idéntico sobre el gobernador Tim Walz después de días de insultos y amenazas de persecución. El giro es brusco. Tercero, irrumpe una institución que normalmente evita el conflicto político. El Museo del Holocausto de Estados Unidos publica un comunicado inusualmente directo, advirtiendo contra false equivalencies y calificando ciertas comparaciones como deeply offensive. Ese mensaje no surge en el vacío. Llega después de que Trump removiera a toda la junta del museo y colocara a personas elegidas por su administración. Todo ocurre en una ventana de tiempo muy corta. Conversaciones conciliadoras, comunicados institucionales, cambios de tono, silencios estratégicos. No es coordinación, es presión. Es un sistema reaccionando demasiado rápido para parecer seguro. Y cuando tantas piezas se mueven a la vez, la pregunta deja de ser quién tiene razón. La pregunta es, ¿qué pasa si esto no se detiene? Ahora baja todo esto a tierra porque no se queda en Washington ni en titulares. Te alcanza a ti. Cuando el poder entra en modo crisis, la incertidumbre se filtra hacia abajo. El contenido habla de muertes bajo custodia en centros de detención del ICE, más de 30 el año pasado y varias más este año. Nombres concretos aparecen como Alex Jeffrey Pratty y de pronto ya no es un debate abstracto. Son familias, son comunidades, son personas que no reciben respuestas claras mientras el mensaje oficial cambia cada día. Al mismo tiempo, se describe cómo se pide dinero a los propios seguidores mediante correos alarmistas, haciéndoles creer que están siendo auditados por el presidente. Imagina abrir tu correo y pensar que el gobierno va atrás de ti, solo para descubrir que es una estrategia de recaudación. Eso erosiona la confianza básica. Y mientras tanto, los datos económicos avanzan en otra dirección, con el desempleo de largo plazo alcanzando máximos de varios años. No es ideología, es vida diaria. Si esto te resulta familiar, si sientes que el ruido político empieza a interferir con decisiones reales que afectan a gente común, dilo en los comentarios, porque ese es el impacto que rara vez se muestra en cámara. Lo que permite que todo esto ocurra no es una sola persona ni un solo error, es un mecanismo. El contenido lo deja ver entre líneas. Cuando el poder depende del ruido constante, de la lealtad mediática y de la urgencia permanente, cualquier ruptura en esa cadena genera pánico. Por eso ves correos diseñados para asustar, mensajes contradictorios en televisión y comunicados institucionales que parecen forzados. El incentivo no es informar, es sobrevivir al siguiente ciclo de noticias. Y aquí está la parte inquietante. En ese sistema, la verdad completa se vuelve secundaria frente a la velocidad. Quien reacciona más rápido gana tiempo. Quien duda,
pierde control. Eso explica por qué se normalizan restricciones, por qué se suavizan amenazas pasadas y por qué se busca aparentar diálogo justo después del insulto. No es incoherencia, es adaptación bajo presión. Pero los sistemas que funcionan así tienen un problema estructural. Cada vez necesitan más estímulos para sostener la atención y más miedo para sostener la lealtad. Y cuando eso pasa, el margen de maniobra se reduce peligrosamente. La pregunta ya no es quién controla el mensaje hoy, sino cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio inestable. Desde aquí, el camino se bifurca y ninguna de las dos rutas es tranquila. En un escenario, la presión interna sigue creciendo. Legisladores republicanos empiezan a pedir investigaciones independientes, como Blake Moore diciendo que no vio pruebas de que Alex Jeffrey Prouty brandishing a firearm, o el senador John Curtis exigiendo transparencia y rechazando respuestas prematuras. Eso abre la puerta a audiencias, testimonios y algo que el poder teme más que las protestas: el proceso lento y público de rendir cuentas. En el otro escenario, el sistema se cierra aún más. Más control del mensaje, más uso del miedo para movilizar a la base, más decisiones rápidas diseñadas para ganar tiempo, no para resolver el fondo del problema. Ambas rutas ya están en movimiento al mismo tiempo y esa es la señal más clara de incertidumbre. Nada está resuelto, todo está acelerándose. Observa lo que viene después. Cuando actores internacionales toman distancia, cuando instituciones nacionales hablan de forma inusual y cuando aliados empiezan a marcar límites, el siguiente movimiento no suele anunciarse, se filtra y ahora mismo las piezas están demasiado tensas para quedarse quietas. Hay una idea que une todo esto y no es partidista ni ideológica, es estructural. Cuando un gobierno empieza a moverse por miedo a perder el control del relato, cada acción deja de ser una decisión aislada y se convierte en una señal. La reunión de emergencia, los giros de discurso, los comunicados forzados, las llamadas productivas, las advertencias internacionales, incluso los correos de recaudación basados en el miedo, no son eventos separados. Son síntomas de un mismo momento. El punto clave es este: el poder no se quiebra cuando pierde una elección, se quiebra cuando deja de poder explicar la realidad con una sola historia coherente. Y ahí es donde estamos ahora. Lo que viene no depende de una frase ni de un escándalo puntual, sino de cuál de esas dos trayectorias termina imponiéndose. Más transparencia o más cierre, más rendición de cuentas o más ruido. La próxima señal no va a llegar como un anuncio oficial. Va a aparecer en un detalle pequeño que muchos pasarán por alto. Y cuando eso ocurra, esta historia entra en una fase completamente distinta. Si quieres entenderla antes de que estalle, sigue este canal, porque lo que parece confuso ahora, pronto va a ser imposible de ignorar.